Hola y bienvenidos de vuelta a la clase de Ingeniería de Software 1. Hoy vamos a tratar sobre las herramientas CASE en la unidad 3, el único día en que vamos a estar dedicándole a esta unidad porque vamos a introducirnos más en la parte práctica como lo establece el programa de estudios, como verán en su documento guía de estudio en la clase número 8. Ahí al lado dice entre paréntesis clase práctica 2 horas, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a tratar de ser lo más corto, conciso y claro posible. Espero que me disculpen si es que no llego a aclarar ciertas dudas, pero vamos a hacerlo en el grupo de WhatsApp como también en el campus virtual de ser necesario. Es un contenido extenso en cuanto a lo que es la parte teórica y práctica, pero vamos a ver lo esencial para poder comprender en la teoría lo que son las herramientas CASE. Vamos a ver las definiciones de estas siglas y vamos a ver la aplicación de estas herramientas en función de las fases del ciclo de vida del software, como también las ventajas que tenemos al utilizar estas. ¿Cuál es la definición de CASE? Las siglas CASE provienen del inglés Computer Software Engineering, que en español significa Ingeniería de Software Asistida por Computadora, y abarca el uso de un método asistido por computadora para organizar y controlar el desarrollo de software en sus diferentes fases. Aquí es importante hacer un comentario. Durante todo este tiempo, desde el surgimiento de la ingeniería de software, nos hemos dedicado a la creación de herramientas para otra gente. Es decir, los programas que nosotros creamos en gran parte son para otras personas que al final en nuestra actividad natural como especialistas en el desarrollo de software no lo llegamos a usar. Es decir, los programas de gestión de informaciones para los shopping, los bancos, las empresas de hoteles, diferentes tipos de empresas, al final lo usan ellos, ¿verdad? Porque dentro de su actividad, dentro de su trabajo, ellos requieren de estas herramientas. Y aquí es donde nos preguntamos, nosotros para poder desarrollar un software hacemos muchísimas tareas, desde el análisis, luego diseñamos ahí la arquitectura, empezamos a idear, documentar el software, después los codificamos, los probamos. Hay muchas actividades detrás de la construcción del software. Y uno se pregunta, ¿de qué herramientas disponemos como desarrolladores para poder agilizar más lo que son estas actividades que hacemos, para poder al menos automatizar, porque podemos ver una herramienta poderosísima que es la computadora, y para poder potenciar más y aprovechar su rendimiento y su utilidad necesitamos de herramientas. Entonces de ahí fue en donde se empezó a crear las herramientas de diseño, las herramientas de codificación, de documentación, y lo aplicamos en nuestras actividades como ingenieros de software. ¿Cuáles son los tipos de herramientas CASE que existen? Pues están las herramientas de análisis y diseño, como su nombre ya lo dice, para qué lo sirven. También las herramientas de generación de código y documentación, y tenemos la más reciente y una de las más novedosas herramientas, que son las herramientas de ingeniería inversa, que se subdividen en tres. Puede haber más en algunos artículos científicos que encuentren, pero las principales son tres. Están las herramientas de ingeniería inversa de datos, están las herramientas de ingeniería para redocumentación y por último las que son de análisis de código. Vamos a ver en qué consiste cada uno. Las herramientas de análisis y diseño permiten crear y modificar diagramas entidad-relación. Ustedes saben que es un diagrama entidad-relación, diagramas de flujo de datos, de clases, de paquetes, de secuencias y de otros tipos de diagramas. También están las herramientas de prototipado, que incluyen diseñadores, formularios, menú, informes y lenguajes de especificación ejecutables. Un aspecto a destacar es la capacidad de análisis y verificación de especificaciones soportado por la herramienta, tanto semántica como sintácticamente, como por ejemplo la capacidad de normalizar hasta la tercera forma normal. Las herramientas de generación de código son las herramientas que nos permiten generar código a partir de las especificaciones de un diseño.
Además, soportan la generación automatizada de documentación a partir de la información almacenada. Lo anterior, quiero hacer un comentario. Yo tengo una herramienta para hacer diagramas de clase. Pongo ahí mi recuadro, le pongo los atributos, los métodos, creo otra clase, pongo su asociación, lo relaciono uno con otro, teniendo ya todo el diagrama. Después me voy probablemente va a estar en una pestaña exportar diagrama y después le marco exportar a código. Todo lo que era gráfico se convierte en código fuente. A eso se refiere generación de código y documentación. Y lo que explica ahí. Después tenemos las herramientas de ingeniería inversa. Les comenté sobre la ingeniería inversa. Extraen información de código fuente y reconstruye diagramas orientados a objetos o entidad relación. ¿Por qué se le dice ingeniería inversa? La actividad sistemática y natural de la ingeniería de software. Sabemos cuál es. Analizamos un problema, diseñamos una solución, creamos toda la arquitectura del sistema y después lo codificamos, lo convertimos en código fuente y después es el ejecutable y así. Cuando yo hago uno de estos procesos al revés, se les considera una ingeniería inversa. Es decir, si hago primero el código fuente y después lo convierto en diagrama, eso es una ingeniería inversa y para eso están las herramientas para ese fin. ¿Cómo se hace? Pues se toma el código fuente. Si el programa de ingeniería inversa toma el código fuente, estudia su estructura, lo escanea y convierte eso en diagrama. Y eso me sirve para, a su vez, para mi documentación. Vamos a suponer que sería un tanto irresponsable y falta de experiencia de una empresa que pierda la documentación de un software, pero puede pasar. Vamos a suponer que se tenía una documentación física en una oficina y un incendio, un desastre natural, no sé, se pierde la documentación del software. Entonces, lo único que se tiene es el código fuente del programa. Se puede hacer documentación a partir de un código fuente con las herramientas de redocumentación, que también hacen ingeniería inversa, que nos permite generar diagramas para mejorar la comprensión del código también. Por otra parte, vamos a suponer que si tenemos un código que leyéndolo es un tanto confuso y que me va a resultar más comprensible en diagrama, yo puedo hacer la ingeniería inversa como para que pueda comprender mejor el código viéndolo en un diagrama. Están las herramientas de código también que generan, por ejemplo, la indentación automática. El Eclipse tiene una herramienta interna, no se la instala porque ya viene en el paquete, que tiene una función de check style. ¿Qué es el check style? Lo que hace es, con cada letra que yo voy escribiendo, verifica si yo escribí bien algo. ¿Cuál es ese algo? Vamos a suponer que yo quiero crear una línea de código en donde voy a especificar un atributo. Vamos a suponer que quiero escribir private, pero escribo así, INTID, vamos a suponer, y el check style lo que hace es verificar si hice bien algo y si no, pues me marca aquí, y si coloco el cursor me marca, me envía un mensaje, me muestra un mensaje aquí que hay un error de sintaxis cerca de private, dice. Entonces esa es la función del check style. Esas son herramientas que hace que de manera interna tienen esa función. ¿Ok? Existen muchas pequeñas herramientas así dentro de los entornos de desarrollo. ¿Cuáles son las ventajas que tengo en la utilización de las herramientas CASE? Pues tenemos bastantes, y para poder hablar de las ventajas hay que recurrir a la práctica, porque si vamos a empezar a hablar de teoría, vamos a hacer un material, una unidad de contenido curricular con 70 láminas y siempre resulta más sustancial hacerlo en la práctica. En este curso vamos a utilizar dos programas. ¿Cuáles son esos programas? Uno se llama Asta Community. Vamos a ir primero a la página de Asta. Aquí está la página de Asta Community. El Asta es una herramienta de modelado para ingenieros de sistemas e ingenieros de seguridad. Aquí me muestra toda la distribución de este programa.
tengo el hasta Professional, hasta UML, tengo diferentes distribuciones. Todo esto son de pago, pero hay una versión que se llama hasta Community, que es que es libre y gratuito. Yo lo puedo utilizar de forma gratuita, pero con algunas limitaciones. Ya les voy a mostrar las limitaciones. Fíjense, ustedes pueden consultar aquí con esta gente, con esta organización, con esta empresa, los precios. Para no extenderme más y para que no me consuma demasiado tiempo, no voy a mostrarles eso, pero ustedes tienen la libertad de explorar después su página web. Vamos a ir aquí en este botón, en nuevo, voy a hacer clic derecho aquí y me voy a ir en la opción Create Diagram. Y aquí le voy a especificar qué tipo de diagrama quiero crear. El diagrama de clase es Clash Diagram, el caso de uso es Use Case, el estado de máquina es State Machine, y después están los diagramas de actividad, que es Activity, Sequence, Comunicación, Communication, Component y otros tipos de diagramas. Le doy en Add Clash Diagram porque es lo que quiero crear. Al ser un diagrama de clases, aquí en esta esquina ya me especifica que es un paquete. Estas siglas provienen del inglés package. Entonces, al hacer doble clic aquí, ya me genera un recuadro con la estructura de una clase y me pide ya el nombre. Por defecto trae un class 0, un nombre por defecto. Le voy a poner aquí estudiante. Ok. Le voy a poner un ID. Le voy a poner aquí cédula. Le voy a poner nombre, que tiene que ser de tipo string. Y le voy a poner aquí dirección, que tiene que ser string también. Bien, fíjense que para poder agregarle atributos a una clase, yo tengo que posicionar el cursor encima del recuadro y me va a aparecer tres opciones: este rombo naranja, este elemento aquí que me permite asociar con otras clases, y este verde que es para agregar funciones o los métodos. Si yo hago clic aquí, me va a ir agregando estos atributos. Si es que hago clic en el verde, me va a estar haciendo los métodos. Yo puedo poner aquí, vamos a hacer el de constructor, estudiante, y le digo aquí que va a ser un constructor. Y después aquí podemos hacer los métodos get, los métodos set. Todo eso yo tengo que especificar en esta clase. Entonces, una clase se subdivide en tres partes: el nombre de la clase en sí, sus atributos con sus tipos y modificadores de acceso. Los modificadores de acceso son estos. En diagrama de clase, según el estándar UML, para especificar el modificador de acceso private, tiene que utilizarse el guión de manera gráfica. Para el public se utiliza el signo más, y para el protected se utiliza la almohadilla, o algunos le dicen numeral, este símbolo de aquí. Entonces, para un ejemplo que ya tenemos, vamos a suponer que tengo aquí otra clase que se llama universidad. Si yo quiero asociar estudiante con universidad, tengo varias opciones. Puedo recurrir aquí para herencia, hago clic en un elemento y después en el siguiente. Si quiero hacerlo al revés, primero hago clic en universidad y después en estudiante. Eso es para todas las asociaciones. Si quiero hacer una composición es este rombo negro, y agregación es este rombo blanco. Vamos a ir a hacer una composición. Si quiero que universidad esté dentro de estudiante, primero tengo que hacer clic en estudiante y después en universidad, porque el símbolo dominante, el extremo dominante, por decirlo de alguna manera, es el rombo negro, ¿ok? Hacia donde apunta el rombo se va a hacer la implementación. Por lo tanto, se tiene que hacer clic en este extremo de aquí. Y ahí yo ya estoy especificando que dentro de estudiantes se va a hacer private universidad
universidad. Y si quiero hacerlo al revés, pues hago clic primero en universidad y después en estudiante. Después le hago clic aquí, en este pequeño elemento que me aparece aquí, una rayita con un puntito cuadro, con un cuadrito, es un símbolo raro. Le hago clic y me aparece ahí que va a ser estudiante. El concepto de lo que es asociación, agregación, la estructura de clases, en cuanto a la teoría, vamos a tratar en la unidad 4, por eso no me voy a extender aquí. Aquí es solo operar con el programa, ¿sí? Como crear clases y demás. Si me voy en la herramienta SQL Power Architect, vamos a abrir la herramienta SQL Power Architect. Vamos a ver aquí. Todos estos programas yo voy a facilitar, ¿sí? La instalación es muy sencilla, es darle siguiente, acepto, por más de que no aceptan los términos, lastimosamente no tenemos una opción no acepto, pero igual quiero que instales, pero es lo que hay. Cuando yo abro el SQL Power Architect me abre de esta manera. ¿Cómo yo tengo que hacer para poder empezar a operar en el programa? Yo puedo hacer aquí, en esta opción, en esta parte, yo puedo crear los diagramas. Pero primero es importante siempre agregar una conexión. Me tengo que ir aquí. Vamos a hacerlo para que sea más entendible. Clic derecho sobre Playpen Database, Add Source Connection, New Connection. Y aquí le van a escribir un nombre para la conexión. Puede ser cualquiera, no necesariamente el que yo ponga. Voy a ponerle prueba. El tipo de base de datos que voy a utilizar, PostgreSQL, le voy a poner aquí localhost, en database, el nombre de una base de datos que yo tenga, el username, Postgres, y una contraseña. Le voy a poner test connection y me dice la conexión finalizado exitosamente con successful. Y aquí ya tengo una conexión prueba. A partir de aquí yo ya puedo diseñar mi diagrama de entidad relación. Antes de eso quisiera mostrarles algo que también es una práctica complementaria a todo lo que estamos haciendo. Al inicio del video yo les comenté que la ingeniería de software se centraba mucho en crear herramientas para otra gente y se olvidó de sí mismo, y que últimamente recién nos dimos cuenta de eso y que se empezó a crear la gente empezó a crear su propia herramienta, las empresas, los ingenieros. Yo me di la tarea en el quinto semestre también, como ustedes, tuve la dificultad de desarrollar un software de manera más ágil. Es decir, nosotros escribíamos puro código. Ustedes creo que utilizan el controller, le agregaban eventos, y eso conlleva una extensa tarea que nos lleva semanas, ¿sí? Y hacer una VM funcional y sin errores lleva semanas. Ustedes saben eso. Entonces, terminado el sexto semestre, yo ideé una herramienta de generación de código fuente, porque yo buscaba por internet y no encontraba una herramienta de generación de código para mis proyectos. Entonces dije, voy a crear uno propio. Vamos a ver. Uno de los scripts, una de las sentencias, las funciones que más admiro y valoro es el while, el mientras, el ciclo. Porque me parece muy automatizado que le pongas una estructura y él se empieza a trabajar ahí horas, días de ser necesario hasta que termine una tarea que humanamente es imposible. Entonces, con todos esos principios y algunos conocimientos que tenía sobre algoritmos, dije, voy a idear para poder mecanizar y automatizar esta actividad de desarrollo de una VM. Y surgió esta herramienta. Yo les voy a compartir el código fuente de este programa. Esta herramienta lo que hace es generarme códigos para una VM completo. El DAO, la ventana gráfica, un inicializador, todo el script SQL necesario y funcional. Tengo que importar en el Eclipse
proyecto y después me tengo que ir al paquete generador, después en la clase generador. Estando ya dentro de esta clase, yo tengo que ejecutar. Ustedes pueden mirar la estructura del código después. Yo puedo ejecutar esta ventana. Posteriormente lo que voy a hacer es algo que tienen que tener en cuenta. Todo lo que nosotros creamos hacia el lado de Java, creamos la clase estudiante, le ponemos ID, cédula, nombre, dirección, etc. Después lo que hacemos es crear en PostgreSQL una tabla con el nombre estudiante con los campos es ID, es cédula, es nombre, es dirección, y así, ¿verdad? Con sus tipos. Fíjense que es un espejo uno del otro. Lo que es clase en Java es tabla en base de datos, y los que son atributos en Java son campos de las tablas en las bases de datos. Entonces, teniendo esa mentalidad, yo dije, ok, es casi una actividad similar, solo que se hacen sentencias diferentes. Eso es lo que es diferencia, pero al final el proceso es el mismo, dije. Entonces dividí en dos secciones este programa. Aquí está lo que le corresponde a todo lo que le compete a Java, y aquí todo lo que corresponde a PostgreSQL. Entonces voy a utilizar el mismo ejemplo de este estudiante. Voy a poner, acá me pide el nombre de la entidad, voy a crear una VM para estudiantes. Entonces pongo estudiante aquí. A medida que yo voy escribiendo en esta parte, el programa ya automáticamente hace un espejo aquí hacia el lado de la base de datos. Y pongo un nombre de atributo ID, presiono Enter, Enter. Acá me pide un comentario, yo puedo obviar nomás esta parte, pero le puedo poner también un comentario. Le doy en agregar. Me pregunta aquí si es que quería agregar un comentario, pero le dije que obvie nomás esa parte. Voy a poner ahora cédula, que va a ser el tipo INT también. Aquí me pregunta de nuevo porque dejé en blanco el campo comentario. Le digo que sí, no importa, que vaya sin comentario nada más. Le pongo nombre, presiono Enter, presiono una S para que me traiga el tipo de datos string, porque el nombre tiene que ser string. Y presionando Enter nuevamente, aquí ya me dice que me pide un tamaño, porque sabemos que el string hacia el lado de la base de datos es varchar o character variant, y le tengo que poner una longitud. Voy a ponerle 100. Entonces presiono Enter, voy a dejar sin comentario nomás también. Después voy a poner dirección, lo mismo. Bien, teniendo este ejemplo, yo ya tengo una estructura completa de mi AVM. ¿Cuál es el siguiente procedimiento? Tengo que especificar en qué base de datos, a qué base de datos se va a conectar este AVM para poder ejecutarse. Para no tardar tanto y abrir mi Postgre y crear una base de datos, voy a utilizar uno que ya tengo. Yo tengo una base de datos que se llama GSStock. Ustedes pueden crear uno y poner el nombre que pongan aquí. En contraseña es la contraseña de su PostgreSQL, de su pgadmin. Y el mío es admin, entonces le pongo admin. Localhost se queda así, puerto, todo eso se queda así. Yo le puedo decir al generador que me genere solo la clase modelo, solo el conector, solo el DAO, solo el formulario, la interfaz gráfica o solo el inicializador. Aquí está marcado en todo. Yo le voy a dejar en todo porque quiero una VM funcionando completamente. Y le doy en el botón generar. Me dice que ya creo el modelo, ya creo el DAO, ya creo el formulario, ya creo la clase conector y el inicializador de la base de datos, y me abre una carpeta automáticamente al finalizar el procedimiento. ¿Qué tengo que hacer? Me tengo que ir a la carpeta source. Voy a seleccionar todo eso, toda esta carpeta y todo su contenido es generado por la herramienta. Copio, voy aquí, vamos a hacer new, vamos a crear un proyecto aquí. Se va a llamar AVM sexto prueba. AVM sexto prueba, le pide que no cree. Y
todo lo que copié de las carpetas voy a pegar en el src. Al desplegar tengo que tener esta estructura, ¿sí? Un paquete de conexión, una inicialización de tablas. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero, me está marcando un error aquí, ¿sí? Pero eso no es por otra cosa que las librerías. Primero tengo que agregar mis librerías. Me tengo que ir en Build Patch, add Build Patch. Es una actividad que ustedes ya conocen, un procedimiento que ya conocen. Entonces, después me tengo que ir aquí en inicialización tablas. ¿Para qué? Porque al ejecutar el programa lo que va a hacer es crearme las tablas que yo voy a necesitar. Este procedimiento se tarda un poquito, no tanto. Dice, la base de datos está siendo utilizada por otros usuarios. Claro, es verdad, yo estoy utilizando esta base de datos en este preciso momento. Voy a finalizar todos los procesos e intentar de nuevo para que me pueda ejecutar. Perdón, dice que esta base de datos está siendo utilizada. Es verdad, es este tengo que desconectar. Voy a darle en Remove Connection, porque acuérdense que yo conecté el otro programa para mostrarles cómo se hacía una conexión. Bueno, aquí me dice que ya creó la base de datos con éxito. Un procedimiento que se tarda un poco, como les dije, por eso tuve que cortar el vídeo. Dice que las tablas fueron creadas con éxito. El siguiente procedimiento es ir en el paquete interfaz en la clase formulario estudiantes. Y aquí es en donde me tengo que ir al botón ejecutar y voy a ejecutar el formulario estudiante. Cuando me abra el formulario de registro de estudiante, yo me voy a fijar de que todo lo que yo le especifiqué en este diagrama de ejemplo que yo les puse, ya tenemos ID, un campo para ID, cédula, nombre, dirección. Toda la estructura que yo especifiqué al generador de código ya me lo construye de manera completa, como también la estructura aquí de las tablas, un buscador, todos los botones necesarios, modificar, eliminar, cancelar, guardar, el botón nuevo. Voy a hacerle clic aquí y acá, como sabemos, ID es autoincremental, por lo tanto me pone listo acá. Entonces cédula, si yo intento escribir letras no me permite, porque la herramienta le puso ya una restricción en el momento en que yo le dije que cédula iba a ser INT. No me permite más colocar letras, entonces solo números. Voy a poner aquí un número, voy a poner alumno A para ejemplo, voy a poner salto de huella para dirección y le voy a dar en guardar. Y me registró ya. Voy a registrar otro. Cédula, cualquiera otra vez. En nombre le voy a poner alumna B. En dirección Coroguate. Guardar. Otro más. En nombre le voy a poner alumno C. Y así puedo ir registrando ya los datos de estudiante. Si yo creaba uno de clientes, todo se iba a adaptar esto a clientes. Si era un producto, todo en un producto. Entonces puedo eliminar uno de estos. Darle en eliminar. Está seguro que desea eliminar el registro del cliente, le doy en sí y me elimina. Si yo quiero registrar un estudiante sin datos, me dice que el campo cédula no tiene que quedar vacío, entonces le doy en guardar y me dice que el campo nombre tampoco puede quedar vacío, entonces tengo que llenar. Dirección ya no me pide, perdón, me pide, claro, no me tendría que pedir. Esas son algunas de las
cositas que tendría que mejorar en la herramienta, una forma de limitar eso de restringir toda la información. Porque hay informaciones que son necesarias. Dirección no es una información muy necesaria, por lo tanto no me tendría que pedir. Pero eso yo en código puedo modificar. Me puedo ir aquí en el text field de aquí en el método que se llama validaciones tf dirección, sencillamente elimino esto de aquí y ya me va a permitir a partir de ahora registrar un estudiante sin dirección. Le pongo cédula, pongo cualquier cosa y le voy a guardar y se van a guardar los datos. Todas las cosas, ubicación de botones, color de componentes, tamaño, todo eso yo ya puedo hacerlo en código después. Todo lo que yo le pueda agregar o quitar, yo puedo hacerlo aquí. Tengo el código fuera. Fíjense que me llevó ¿cuántos segundos hacer un ADM completo que antes me llevaba semanas? Este tiene 548 líneas. Claro, acabé de quitarle como unas 4 o 5 ahorita cuando borré lo de dirección. Creo también una clase con 55 líneas, 50 supongamos por los espacios que hay. Otro que tiene 80, el DAO. Aquí están todas las funciones de conexión con la base de datos, todos los scripts que se ejecutan, modificar, eliminar, un método con 150 líneas y otro con más de 50 líneas también. Esta es la clase modelo. Fíjense que de acuerdo a la estructura que yo le hice aquí, ID, cédula, nombre, dirección, el constructor por defecto, por parámetros, los getters, los setters, todo me genera la herramienta. ¿Cuál es la ventaja que yo tengo? Saquen sus conclusiones. Es útil las herramientas de generación de código. Y en especial esto es para Java. Ustedes lo pueden utilizar. Claro, no se vayan diciendo por ahí que es de su creación. Tampoco tienen que adueñarse de la creación de otros. Siempre es importante por ética darle crédito a la gente que les proporciona este tipo de herramientas. Yo les voy a facilitar el código fuente. A mí me llevó meses. Imagínense un programa capaz de construir todo esto de forma automática solo con decirle qué atributos tiene, ¿verdad? Ya se imaginarán la complejidad que tiene. Todo este código yo escribí, me rompí la cabeza escribiendo todo este código. El generador tiene casi 2500 líneas de código y eso lleva tiempo, gente. Ustedes pueden mirar la estructura, todo esto, cómo construye. Y pueden mejorarlo también. Tiene toda la libertad de mejorar y compartir nuevamente sus conocimientos con las actualizaciones que eventualmente pueden hacer. Así se construye y se engrandece la comunidad de ingenieros, de programadores, de especialistas en informática. Hacemos una bola de nieve y hacemos crecer nuestro campo de conocimiento. Bien, les quería mostrar también lo de SQL Power API. Por ahora ya hicimos pruebas con distintas herramientas, la herramienta de análisis y diseño, la herramienta de generación de código. Voy a mostrarles ahora un ejemplo antes de que me pase. Vamos a suponer que yo tengo aquí esta clase de estudiante. Vamos a suponer que esto yo quiero pasar a código. Yo tengo que ir en Tool, me tengo que ir UML Java y aquí le doy en Export UML en Java. ¿Esto qué es lo que hará? Me va a exportar, este diagrama se va a convertir en código. Solo que lo único que va a hacer la herramienta, el UML, el ASTA quiero decir, me va a generar esta clase con esta estructura. Perdón, esta estructura me va a generar y nada más. La herramienta que yo desarrollé, ya vieron ustedes que me crea la interfaz gráfica al lado y todo eso, es más potente, es cierto. Y eso nada más les quería mostrar, es una funcionalidad, esto es una forma también de exportar en código nuestro diagrama. ¿Por qué está deshabilitada en esta versión? Porque es la versión gratuita. Si yo quiero esta función de exportar a código,
ya tengo que comprarle hasta una versión de pago. Bueno, estábamos aquí, vamos a poner voy a utilizar uno que ya tengo, creo que está aquí. Voy a ir en prueba. Este es el que yo estaba creando. Si yo me voy aquí está la base de datos que creé, y fíjense que aquí está la tabla estudiante. Yo le mandé crear a la otra herramienta la tabla estudiante con todos sus campos. Si yo quiero convertir en documentación eso, le hago ingeniería inversa. ¿Cómo? Pues agarro y suelto aquí. Me muestra un error, pero no le hagan caso. Creo que es una falla de la herramienta. Pero le dan en OK nada más. Y aquí ya me aparece en gráfico todo lo que era mi tabla. Aquí me dice que STD es primary key, cédula es integer, nombre, dirección. Y yo ya tengo tanto el diagrama de clases como el DER haciendo todo este procedimiento. Les voy a pasar un artículo científico, les voy a facilitar los instaladores de esos programas. Antes de eso, si no tienen computadora, no tienen problemas de versión, de ejecución, tenemos herramientas más sencillas y más básicas que podemos usar. Está la plataforma draw.io, en donde pueden acceder. Les va a aparecer esto, le tienen que dar en Create New Diagram y después se van a qué tipo de diagrama quieren crear. Esta es una plataforma muy útil, incluso pueden recomendar a sus otros compañeros, no importa si es de contabilidad, administración de empresas, si son abogados, si son qué. Mapas conceptuales, diagramas de todo tipo se pueden hacer acá. Aquí tienen las categorías, negocios, ingeniería, todo, software, UML, todo. El que nosotros vamos a utilizar son estos: diagrama de clase, el Entity Relationship Diagram, otro tipo de diagramas que tenemos acá. Vamos a utilizar el diagrama de clase para mostrar nada más. Le damos en Create y aquí me trae un ejemplo, ya con un formato. Ya puedo aquí editar, agregarle atributos y cosas así. Y después lo que voy a hacer es guardar para poder entregar si es que estoy haciendo una tarea. Esta es la página del SQL Power Architect. Aquí en este botón pueden descargar la versión gratuita del SQL Power Architect. Les decía, es muy recomendable que lean este artículo científico, les voy a facilitar. En este artículo científico, en la parte introductoria dice que UML se ha establecido como un estándar de facto para el modelado orientado a objetos de sistemas informáticos. Multitud de empresas se han lanzado a la carrera de conquistar el mercado de las herramientas de apoyo a la ingeniería de software, de tal manera que tan solo el número de productos disponibles ya hace difícil que nosotros elijamos una herramienta concreta para utilizar y para implementar en nuestras actividades. Y se convirtió esto en una guerra de métodos. La guerra de métodos que era antes se convierte ahora en una guerra de herramientas. Y aquí se hace un estudio comparativo de las diferentes herramientas existentes para la ingeniería de software, herramientas CASI. Entonces, entre esas herramientas está el Rational Rules, el Visual UML, el Magic Draw y otras herramientas. Y aquí está la puntuación, en donde pueden ver cuál es mejor y en qué sentido, porque aquí se evalúa desde diferentes puntos de vista. Si a mí solo me interesa la parte gráfica, si me interesan solo los colores, la estética, yo tengo que ver aquí cuál es el que más me conviene. Pero si a mí no me importa tanto la estética, no me importan tanto los colores, a mí me importa que mi diagrama especifique bien si se diseñó bien en cuanto a tipos de datos, modificadores de acceso. Tengo que ver aquí también cuál es el mejor para mí. En esta tabla, específicamente en la página 3, muestra que si me interesa la parte gráfica, me tengo que decantar por Proxy Designer o UML Diagrammer. Estos dos están mejor calificados para el gráfico, pero el que está en el número 1, el que tiene mejor puntuación, vemos que es UML Diagrammer. Pero si me interesa la sintáctica, tengo que elegir el Microsoft Vision. Pero también puedo optar por Umbrella UML, Visual Paradigm y otros. Si me interesa la semántica, puedo optar por Argo UML, Rational Rules, Object Domain, Zcake, Magic Draw y otras herramientas. Aquí tienen un estudio comparativo bastante detallado, súper útil el artículo científico.
que fue redactado, fue publicado por la Universidad Carlos III de Madrid, del Departamento de Informática, por estos señores y esta mujer que también está entre esas personas, María Cruz Valiente Blázquez. Está José Miguel Fuentes y Gonzalo Genova Fuster. El artículo se llama Evaluación comparativa de herramientas CASE para UNL desde el punto de vista notacional. Hoy es un día especial porque la clase de hoy es un tanto sustancial porque hemos utilizado herramientas CASE y hablamos de teoría. Todo el conocimiento adquirido hasta este punto se volvió palpable. Pueden hacer sus resúmenes ahora y compartir en el campus virtual. Les agradezco por asistir al video, espero que lo hayan visto desde el inicio hasta el final sin saltear, porque es un contenido bastante interesante y muy productivo y es uno de los contenidos más importantes de la asignatura. Gracias por ver el video.